Hola, a ver, vamos a empezar aquí con el tema 7, que cambiamos un poco de temática. Ahora no tenemos tanta química, sino un poquito más la aplicación de determinadas propiedades a las mezclas y a la posible separación de estas, ¿vale? En este tema, en el tema 7, lo primero que vamos a tener, pues van a ser la separación, o sea, bueno, perdón, los tipos de mezclas, cómo las vamos a separar, bien por tamización, es decir, a sustancias sólidas, bien filtración, sólidos de líquidos. En centrifugación podemos tener tanto sólidos como líquidos o distintas fases. Decantación con líquidos, ¿vale? Bueno, pues eso, en primer lugar, vamos a hablar de lo que son las mezclas, que es entonces una mezcla. Realmente es verdad que aquí tenemos una definición un poquito más técnica, pero es un conjunto formado por varios componentes, ¿vale? Que no se combinan de forma química, pero que sí que están en un mismo sitio, ¿vale? O sea, cada uno mantiene sus propiedades, pero conviven, para que no lo podamos entender. Es decir, si van a convivir, es verdad que no cambian ellos químicamente, pero las propiedades físicas en conjunto sí que pueden cambiar, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos una sustancia B, una con un punto de fusión a 50 grados y otra a 70 grados, entonces cuando las mezclemos no van a tener ese mismo punto de fusión, tendrán uno intermedio o cambiará, ¿vale? Luego los tipos de mezclas, pues vamos a tener algunas que se parezcan o que no. Por ejemplo, es verdad que, bueno, la ensalada a lo mejor es muy, muy exagerada, pero sí que es una mezcla, pero el café ya es otra mezcla. Todas las cremas, lociones que usamos son mezclas de distinto tipo. Es decir, que vamos a encontrar muchas de ellas vamos, en nuestra vida diaria, ¿vale? Y luego es verdad que van a poder ser sólidas, líquidas y gaseosas, que siempre es verdad que nos vamos siempre un poco a las disoluciones y todo esto, pero es verdad que mezclas y vamos a tener de todos los tipos, ¿vale? Según sean las mezclas, vamos a tener, o sea, las vamos a poder diferenciar según si podemos distinguir o no estas mezclas, ¿vale? Si nosotros podemos distinguir, más que las mezclas, perdón, los componentes que la forman. En ese sentido vamos a tener mezclas homogéneas si nosotros no lo podemos distinguir, ¿vale? A simple vista. Es verdad que habrá varios componentes, pero nosotros no los diferenciamos a simple vista. Y heterogéneas, sí, sí. Sí, nosotros sí que las podemos diferenciar sin problema, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Es verdad que algunas de las mezclas heterogéneas no va a ser tan fácil su diferenciación, pero en general sí. O sea, cuando nos referimos a una mezcla heterogénea, una disolución heterogénea, o sea, una solución heterogénea, por ejemplo, sí que vamos a poder diferenciar esas partes y sobre todo también separarlas de una forma sencilla, o sea, de una forma mecánica, que es lo que vamos a ver nosotros en este tema. Luego, según el tipo de sustancias que participan, vamos a tener aleaciones, que van a ser dos o más elementos en el que uno va a ser un metal. Vamos a tener soluciones, cuando una de las sustancias, o sea, son mezclas homogéneas en la que una de las sustancias está descompuesta a nivel iónico, ¿vale? Vamos a tener también las suspensiones y los coloides. Es verdad que las suspensiones y los coloides son un poquito más peculiares. O sea, en las suspensiones ya es una mezcla heterogénea. Nosotros vamos a tener una sustancia en suspensión y luego vamos a tener otra sustancia que las resuspende, ¿vale? O sea, una fase dispersa y una fase dispersante. La dispersa va a ser aquella sustancia que se mantiene en suspensión y la dispersante aquella que la dispersa, ¿no? ¿Vale? Que la sostiene. Y los coloides son un tipo de suspensión, ¿vale? En las que las partículas que están en suspensión son muchísimo más pequeñas y en algún momento pues podría llevarnos a nosotros a considerar que fuese vamos, una mezcla homogénea, porque no las podemos casi diferenciar, pero no lo es, ¿vale? Es una mezcla heterogénea, pero con partículas muy, 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 muy pequeñitas.
¿Qué más? ¿Qué más? Pasamos entonces ya a los métodos que tenemos de separación, ¿vale? En primer lugar, pues la tamización. La tamización va a utilizarse para separar sólidos, ¿vale? Para más cosas, ¿eh? Es verdad que sirve también de control, de calidad, para los gránulos y para las mezclas pulverulentas. Pero bueno, es verdad que si queremos hablar de separación, va a servir siempre para separar sustancias sólidas, ¿vale? Mezclas sólidas. La tamización, o sea, la tamización realmente es el proceso por el que nosotros vamos a separar distintas sustancias, a través del uso de tamices, ¿vale? Los tamices van a ser como unos maxicoladores, ¿vale? Nos sirven para que nosotros vayamos, maxicoladores que cada uno va a tener un tamaño, una abertura por el que van a pasar esas partículas. Unos sean más grandes, unos tendrán una abertura más grande, otros un poquito más pequeña, y así nosotros vamos a poder diferenciar unas partículas de otras, vamos a poder separarlas, ¿vale? Porque unas pasarán por aquellas que tienen esa abertura más grande y otras no pasarán por aquellas que tienen una abertura un poquito ya más pequeñita. Estas aberturas tienen una denominación, no las llamamos aberturas, sino que las caracterizamos con unas propiedades, o sea, con unas medidas que son características de cada tamiz. O sea, por una parte tenemos el grueso del hilo, que va a ser esto de aquí, ¿vale? Esta parte, ¿vale? De aquí el grueso del hilo. Por otro lado vamos a tener la luz de malla, que esa es realmente la abertura como tal, que va a ser aquí para que no se nos junte esto de aquí o esto de aquí, ¿vale? Esa sería la luz de malla. Y luego, en función de estas dos, vamos a tener el ancho de malla, ¿vale? Que el ancho de malla va a comprender desde aquí, hasta aquí, ¿vale? Lo que sería lo mismo, ya que hemos usado otro color, aquí os lo puedo poner encima, de aquí hasta aquí, ¿vale? Viene aquí definido con con este dibujo, pero bueno, para que sepamos diferenciar, que siempre que estamos hablando de tamices y sus propiedades y tiene un ancho de malla, tiene una luz de malla, o sea, la luz de malla es por donde van a pasar las partículas y el ancho, o sea, el ancho de malla también incluye el grosor del hilo, ¿vale? Que forma el tamiz, porque al final los tamices van a estar formados por hilos metálicos. ¿Cómo vamos a usar estos tamices? Tenemos dos formas, ¿vale? Bien con un único tamiz, sobre todo esto para sacar a veces rendimiento cuando nosotros ya buscamos, o sea, vamos a rechazar determinadas partículas, nosotros sabemos que nuestro granulado va a tener tal grosor, entonces desechamos toda aquella parte que no pase por el grosor establecido, ¿vale? Por eso entonces solo necesitaríamos un tamiz solamente. Y así podríamos sacar también el rendimiento que hemos tenido, la cantidad obtenida más la cantidad de partida de lo que hemos preparado nosotros por 100, ¿vale? Eso es cuando ya nosotros lo conocemos bien y nos sirve para desechar, ¿vale? Y luego también tenemos la opción de combinar varios tamices, sobre todo también para caracterizar algunas sustancias, para saber si va a ser un polvo fino, un polvo más grueso, etc. Y esto lo podemos hacer bien con la tamización en cascada, que en muchas ocasiones realmente es así, o sea, se pueden manejar los tamices de esta manera, o si no, pues en serie, que al final es ir pasando de uno a otro, ¿vale? Pero bueno, al final es similar, ¿vale? O sea, es verdad que al final es hacer lo mismo, pero bueno, con dos sistemas distintos. Cuando hagamos la tamización en cascada, vamos a tener el primer tamiz que vamos a tener va a ser el de menor abertura, ¿vale? Y vamos a ver si... O sea, al revés.
en cascada, el que vamos a tener arriba es el de mayor abertura y el más pequeño es el de abajo, ¿vale? Sin embargo, cuando se hace en serie se hace de una forma contraria. O sea, primero es el pequeñito y luego se van desechando el resto. Bueno, el proceso de tamización y limpieza, pues evidentemente depende de cómo lo vayamos a hacer, elegir el tamiz de luz de malla adecuada, porque es verdad que, bueno, muchas veces nos van a especificar, imaginaros, en una fórmula sobre un granulado, pues tiene que tener un tamaño, va a estar medido entre que sea una partícula muy fina o un polvo grueso, entonces nosotros vamos a tener unas medidas para poder elegir el tamiz y decir al final si es fino, grueso o no. Entonces, en ese caso, si nosotros vamos a tener vamos a tener que asegurarnos que es un polvo muy fino, pues no vamos a coger si solamente tenemos que usar un tamiz, no vamos a coger el tamiz con con la luz de malla más grande. No tenía sentido porque se nos va a pasar todo y al final tendríamos que usar un montón de ellos, ¿vale? Comprobar la limpieza siempre es verdad, porque esto tiene que estar muy limpio, porque si no nosotros estaríamos cometiendo un error, porque la suciedad en un tamiz implicaría que cambiase la luz de malla de ese tamiz. Cuando limpiemos, cuando usemos, siempre usar papeles que no nos dejen fibras para que igual no se nos quede en la luz de malla y nos pueda dar de medidas erróneas. Hacer, movimientos adecuados es verdad que es como un bandeo, no hacer movimientos bruscos, exagerados, porque además también podemos favorecer que no salga por la parte de arriba. Por lo mismo también bandeos, no movimientos bruscos para que no se nos vayan a los bordes, a la zona del borde y se quede ahí atorado sin poder pasar. Y bueno, pues seguir haciéndolo sin problema. Ay. Y finalmente, pues bueno, cuando hayamos terminado el proceso, pues retiramos todos los restos que no se hayan tamizado, bien porque no los necesitábamos o porque queríamos desecharlos. Limpiar con mucho cuidado. Cuando limpiemos también tener mucho cuidado de no dejar nada que pueda disminuirnos en la luz de malla. Por eso lo de secar es preferible que se vaya dejando secar, y si vamos a usar algo que no nos deje ningún tipo de fibra, ¿vale? Habrá que tener muchísimo cuidado, pues no poner demasiada cantidad, porque entonces podemos colapsarlo, y que no tenga humedad, porque es verdad que si nosotros estamos pasando sustancias pulverulentas, es muy fácil que pueden captar esa humedad y se nos formen pequeños gránulos. Ahora pasamos a la filtración, que la filtración también es un proceso para separar partículas sólidas de líquidas, ¿vale? Aquí vamos a tener, igual que en la tamización, era para separar dos sólidos o más, o comprobar el tamaño de un sólido. Aquí en la filtración vamos a tener sólidos y líquidos, ¿vale? Nosotros para hacer una filtración, pues bueno, en primer lugar vamos a tener una disolución, una suspensión en la que un sólido esté contenido en un disolvente, ¿vale? Vamos a necesitar un filtro, que el filtro suele ser pues, un papel de filtro que es más poroso, no es como un folio, ¿no? ¿Vale? Tiene muchos más poros para que pueda retener algunas sustancias, pero otras las deje pasar a través de sí. Para ello normalmente también vamos a necesitar un embudo, distintos tipos, ¿vale? Un embudo simple, el cónico, que suele ser de vidrio, en el que nosotros vamos a poder colocar nuestro filtro elaborado con un papel de filtro, o bien los embudos de Büttner, que ya son un poquito más específicos para otro tipo de filtración que vamos a ver. Vamos a conocer dos tipos de filtraciones. La filtración por gravedad, que como la palabra simplemente gravedad nos indica, no va a haber más fuerza que actúe sobre esta filtración más que la gravedad. Es decir, nosotros ponemos nuestra suspensión, nuestra disolución, y dejamos que caiga, ¿vale? Que dejamos que caiga por acción de la gravedad. Para hacer este tipo de filtración vamos a tener dos opciones. Usar un filtro simple o cónico,
muy sencillo que se elabora de esta manera, ¿vale? Con un papel de filtro que nosotros vamos doblando y lo dejamos del mismo tamaño aproximadamente que el embudo en el que vayamos a hacer la filtración y que vamos a usar cuando no dispongamos de la opción de filtrado al vacío, que la vamos a ver posteriormente, y nos queramos quedar con la parte sólida, ¿vale? Es verdad que en principio la filtración por gravedad se va a usar siempre que nos queramos quedar con el líquido, ¿vale? Que nosotros no queramos conservar el sólido. Pero en el caso de no disponer del filtrado al vacío, la forma que tenemos para poder conseguir que nosotros nos quedemos con ese sólido es mejor haciendo este tipo de filtro, ¿vale? Luego, dentro de la filtración por gravedad, también tenemos la opción de hacer la filtración mediante un filtro de pliegues, que consiste en doblar nuestro propio papel de filtro un montón de veces más y así conseguir mayor superficie, ¿vale? Mayor superficie de filtración nos acelerará el proceso y hará que esto vaya mucho más rápido. Y aquí sí que es verdad que evidentemente si nosotros no queremos, o sea, aceleramos precisamente con este proceso que pase el líquido y nosotros podamos quedarnos con ese líquido y poder desechar el sólido. Luego, lo que os comentaba aquí, es verdad que tenemos a mayores la opción de filtrar al vacío. En este caso vamos a crear nosotros una fuerza que impulse a través de un mecanismo que usa la presión atmosférica y la fuerza de un grifo también para generar ese vacío mediante este embudo y este Kitasato, ¿vale? Son dos elementos que se emplean, usan matraz Kitasato y el embudo Buchner para generar esta filtración al vacío. En este caso sí que vamos a usar esta filtración cuando nosotros nos queramos quedar con el sólido, ¿vale? Nosotros vamos a tener vamos a tener que generar, o sea, que hacer también un pequeño filtro, pero bueno, es un filtro que se va a adecuar a esta zona de aquí, ¿vale? Que nos quepa exactamente aquí. Vamos a echar nuestro líquido y al generarnos un vacío va a quitarnos hasta cierto punto, claro, no toda, no nos va a desecar, pero sí que nos va a quitar la parte líquida sin ningún problema, ¿vale? Entonces por esto esta la vamos a usar sobre todo cuando queramos conservar el sólido de la suspensión. Las partes importantes, pues bueno, quedarnos con que esto es el embudo Buchner, este es el matraz Kitasato y luego tenemos que disponer de una bomba que genere el vacío, que se puede hacer de varias formas, o con un grifo o directamente, y a veces que tenemos una bomba que directamente lo hace un generador de vacío. Es muy rápido, es un método muy rápido y sobre todo eso, siempre que nos queramos quedar con el sólido. Es verdad que también nos va a conservar el líquido, pero bueno, la verdad es que nos hace mucho más fácil quedarnos con el sólido que con estos métodos. En la filtración a presión al final, pues bueno, es muy similar a la del vacío y es verdad que casi que no se usa tanto, que se va a usar cuando nosotros tenemos sustancias muy viscosas, ¿vale? Pero es verdad que que no se usa en el laboratorio de farmacia. Para la elección de los tipos de filtros, bueno, pues un poco lo sentido común, claro, que sean inertes, que no nos reaccionen con la mezcla que tenemos nosotros, que tengan gran poder de retención para así, en el caso de que nosotros queramos conservar el sólido, que nos los podamos quedar sin problema, que no deje pasar todo, ¿no? Que si no, no nos quedamos con nada, claro, y que sean rentables económicamente. Tenemos varias opciones. Los de celulosa son los que más se usan, son además los más sencillos, baratos, pero si necesitamos cosas un poquito más, más importantes, pues está también la lana de vidrio, que además tiene o sea, es más resistente, ¿vale? Los filtros de membrana, que aquí ya pues son más caros, los vamos a usar cuando queramos hacer eliminar microorganismos sobre todo y partículas mucho más pequeñas. Y luego los filtros de teflón también, que estos ya se usan para filtración de gases.
Em, Otro método que vamos a ver para separar sustancias sólidas de líquidas o sustancias incluso dentro de que sean líquidas que tengan diferentes densidades va a ser la centrifugación, perdón, en el que vamos a usar la fuerza centrífuga, ¿vale? Para hacerlo y que así nos separen las distintas fases. Normalmente pues la fuerza la vamos a aplicar mediante una centrifugadora, ¿vale? Que es la que nos va a hacer una fuerza centrífuga muy alta. Las hay manuales, ¿eh? No os creáis, pero es verdad que normalmente se usan equipos de centrifugación que dan unas cuantas vueltas a una velocidad muy alta para conseguir este proceso. Antes de usar estas máquinas, bueno, lo de siempre, que esté limpia, que esté en una superficie nivelada, porque es verdad que si no, parece una bobada, pero claro, si va a estar dando vueltas y lo tenemos torcido, pues no se va a producir una centrifugación, perdón, completa. Porque, claro, se basa al final en la fuerza centrífuga y si la tenemos movida, esta va a cambiar. Por lo mismo, que debe estar nivelada. Si tiene la opción de cargar y colocar nosotros las cargas, tenemos que asegurarnos de que esté bien, ¿vale? Que esté bien puesto. Y además, em, si- a ver, nosotros tenemos que imaginarnos que la centrífuga es como una ruleta, entonces para que esas cargas estén niveladas, pues ponemos siempre una enfrente de otra, o sea, muestras una enfrente de la otra. Que no tenemos muestras suficientes, que solamente tenemos que hacer una, pues lo que hacemos es colocar una misma muestra, sin muestra, en la forma opuesta para que igual no nos cambie la fuerza de centrifugación y no nos funcione. ¿Vale? Es simplemente igualar los pesos de un lado que de otro. A esto me voy también, eso, colocar tubos recipientes de la misma forma, porque es verdad que nos pasaría lo mismo. Si nosotros ponemos un tubo de ensayo o un pequeño tubito en un lado que sea de plástico y en el otro, por ejemplo, que sea de vidrio, o uno que sea de 3 mililitros y en el otro uno de 6, también vamos a no favorecer que se cumpla bien el proceso de centrifugación. ¿Vale? Tiene que estar siempre nivelado hasta el límite, ¿vale? En todos los sentidos. Siempre, claro, con la tapa cerrada y permanezca cerrada durante el centrifugado por si acaso, pues se pudiese escapar alguna parte de las muestras, etcétera. Y bueno, depende del tipo de muestra que nosotros vayamos a centrifugar, dependiendo que sean muestras biológicas, que sean muestras en las que haya componentes muy, muy densos o no, pues vamos a necesitar darle más vueltas o menos vueltas, mayor velocidad o menor velocidad. ¿Vale? Bueno, esto es una curiosidad, pero es verdad que la sangre se centrifuga para separar tanto el plasma como de las células. ¿Vale? Y bueno, lo tenéis aquí un poco para que lo supieseis a modo de curiosidad. Y luego ya nos vamos a ir a la decantación cuando ya tenemos líquidos pero distintas densidades. Bueno, es verdad que también podemos tener sólido líquido en las decantaciones. Pero bueno, cuando tenemos que recurrir a ellas normalmente suele ser porque son 2 o 3 líquidos pero que tienen una distinta densidad. Para que tengamos una imagen de lo que pudiésemos hacer nosotros en una decantación, imaginaros, por ejemplo, una mezcla en la que tenemos agua y aceite. Vale, nosotros cuando vemos el agua y el aceite en un vaso, vemos que el agua se nos va al fondo y el aceite se nos queda arriba. Esto es porque el agua es más densa que el aceite. ¿Vale? Entonces nosotros podríamos hacer esta separación prácticamente en nuestra casa sin ningún problema con una cuchara. Pero bueno, nosotros a mayores en los laboratorios tenemos sistemas de decantación para poder hacerlo de una forma mucho más precisa. Que simplemente consisten en vez de quitar con la cuchara esa parte de aceite, nosotros para separarlo lo que haríamos sería dejar caer en el primer líquido
Pensad que el tubo de decantación, si os acordáis de los primeros temas, tiene esta forma. Entonces nosotros vamos a dejar caer el primer líquido, el que es más denso, por esta llave, y en el momento en el que ya llegamos al segundo líquido, pues cerramos. Entonces nosotros podemos hacer la separación sin ningún problema, ¿vale? Nos va a servir eso. Bueno, aquí hemos puesto evidentemente el agua y el aceite, que es muy evidente. Y aquí se ve además muy bien. Pero bueno, es verdad que con otros hay que estar un poquito más al loro, porque podemos tener que, a lo mejor hay que separar el agua, por ejemplo, de propanol, isopropanol, algunos de estos compuestos en los que sí que se aprecia la diferencia de densidades, pero si son los dos transparentes, pues es un poquito más difícil, ¿no? Y hay que estar ahí al loro. Y es verdad que aquí muchas veces estamos hablando, pues eso, de separar los líquidos. Pero esto también nos interesa, porque imaginaros, nosotros tenemos aquí, con el agua y el aceite también nos valdría, pero que tenemos que separar no el agua o no el aceite, sino una de las sustancias que lleva disuelta el agua o que lleva disuelta el aceite, ¿vale? O sea que no solo vamos a usarla para separar los líquidos, sino a lo mejor para posteriormente tener que separar alguna de las sustancias que contenga una de las fases que tenemos aquí, ¿vale? Para hacerlo, bueno, un poco como lo que os he contado, nosotros vamos a tener un soporte en el que vamos a tener nuestro decantador y vamos a tener que abrir esta llave para dejar pasar el líquido que está contenido en él. Primero separamos uno y una vez que terminamos de separar el más denso, que es el que va a caer primero, luego procedemos a recoger el último, ¿vale? El que queda arriba. Y este es el tema 7. Yo creo que después de lo que habéis tenido de química, creo que es un poquito más suave, más ligero. Yo creo que es al final, bueno, entender un poco, ya sabemos cómo pueden estar las mezclas, qué tipos de mezclas podemos tener y cómo poder separarlas, ¿vale?